Buenos días. Es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. La Biblia, la palabra del Señor, nos indica en Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de aquellas que no se ven. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de creerle a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando alguien escucha la palabra del Señor, esa palabra produce fe en aquellos que la escuchan. La fe va a producir obediencia. Los hombres de Dios se mueven en obediencia a la palabra. Porque cuando te mueves en obediencia, entonces es que hay victoria en lo que estás haciendo para Dios. El mayor fracaso que puede tener un individuo es tener éxito en aquello para lo que Dios no lo llamó. Ahora bien, Abraham, la Biblia nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Observa. Abraham durante muchos años está sostenido en una promesa que Dios le ha dicho, que Dios le ha dado. Yo te voy a dar un hijo, ese hijo es de Sara, y en él yo te voy a dar una descendencia. Abraham tiene que esperar hasta la edad de 99 años para que el Señor cumpla la promesa que le dio de que le iba a dar un hijo a través de su esposa. Pero pasados los años, el niño llega a la adolescencia. Y un día Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Ese mismo hijo al que el Señor le había dicho, en él te va a ser llamada descendencia. Ahora Dios le dice, sacrifícame. Sacrifícame a tu Isaac, tu único hijo, a quien tú amas. Toma en consideración esto. A quien tú amas, sacrifícalo. La gente de fe, hay cosas que Dios le pide que la sacrifique, que la entregue en un momento determinado. Abraham no duda de Dios. Abraham ya había aprendido a creerle a Dios, porque Dios le había cumplido a Abraham en los momentos en los que Abraham ya pensaba que no iba a recibir respuesta de parte del Señor. Y humanamente para él era imposible. Los pronósticos de Abraham, un hombre con 99 años y su esposa con 90 años, era imposible humanamente que pudieran producir una criatura. Pero Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace posible cuando quiere, le dio un hijo en su vejez. Ahora bien, Abraham no duda, Abraham le cree a Dios y va camino al lugar que Dios le iba a indicar para allí sacrificar a su hijo Isaac. Y literalmente subió al monte Moriah y ató al niño. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, la voz de Dios retumbó en el monte y le dijo, Abraham, detente, no mates al muchacho. Ya Dios se había proveído de un animal para el sacrificio. Esto fue una prueba para Abraham. Así como muchas veces Dios prueba nuestra fe, aún en aquello que Él mismo nos ha dado. Por eso es que la gente de Dios
debe aprender a hacer una diferencia entre el sentimentalismo humano y la voz de Dios. Hay mucha gente que está fracasando porque es muy sentimental. Actúa mucho por sentimientos. Y el que actúa mucho por sentimientos va a fallarle a Dios, no va a ser obediente a Dios, porque nuestros sentimientos en la mayoría de los casos son contrarios a la voz de Dios. Abraham amaba a Isaac, como bien lo dice la Biblia, a tu hijo, a Isaac, al que tú amas. Él puso a un lado sus sentimientos por Isaac y fue tras la obediencia al mandato de Dios. Ya Abraham conocía la voz de Dios. Ya Abraham se había perfeccionado escuchando la voz de Dios. Y no tuvo miedo de llevar a su hijo y casi lo sacrifica. Si Dios no lo detiene, nosotros sabemos que Abraham habría matado a su hijo. Ahora bien, ¿qué te pide Dios? Quizás Dios te está pidiendo cosas que él mismo te dio. Dios le dio a Isaac a Abraham y luego se lo pidió. Dios te pudiera estar pidiendo ese ministerio. Dios te pudiera estar diciendo, sacrifícalo. Lo que te di, sacrifica tu promesa, porque más grande que tu promesa soy yo. Es para enseñarnos a caminar en una obediencia absoluta a Él. Cuando Dios habla, eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que le obedezcamos, pero no parcialmente, como en principio el mismo Abraham obedeció a Dios de manera parcial. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, se llevó a su papá y se llevó a su sobrino. Y fueron problemas para Abraham en el camino. Todo lo que tú te llevas fuera de la voluntad de Dios, todo lo que Dios te dice, déjalo, es porque te va a traer problemas en el camino. Cuando Dios prueba nuestra fe, mira, hay momentos donde Dios te mete en un proyecto, donde Dios te sumerge en algo. Y humanamente es imposible. Humanamente todos los pronósticos dicen que no se va a lograr. Y esta palabra es específica para alguien. Pero cuando Dios te llama, Dios no está contando con tus recursos. Cuando Dios te da un mandato, Dios con lo único que va a trabajar es con tu obediencia. Si tú eres obediente a Dios, Dios se va a encargar de que lo imposible se haga posible. Entonces esto es lo que muchas veces mucha gente no entiende. Que Dios lo que anhela, lo que quiere, es tu obediencia. Si tú eres obediente a Dios, verás la poderosa mano de Dios operar a tu favor. Pero lamentablemente, muchos creyentes no han entendido que tienen que echar a un lado los sentimientos y sacrificar los sentimientos. Sacrificar lo que aman para ir detrás del propósito de Dios. Que si Dios es el que te va a detener, que Él sea el que te detenga. Pero si Dios te dice avanza y haz, tienes que hacer aquello que Dios te ha dicho. Pero algo importante también es que hay mucha gente que no ha aprendido a discernir la voz de Dios. Acuérdate que hay tres voces que le hablan a tu cabeza. La voz del diablo, tu propia voz y la voz de Dios. Y no todo el mundo ha aprendido a discernir cuando es la voz de Dios que le habla. Miren, hay cosas que Dios te está diciendo a ti ahora que parecen contradictorias a tu promesa. Pero te diré una cosa. Dios sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Él tiene un plan. Pudiera estar probando tu fe, probando tu fidelidad, probando tu obediencia a Dios. Hoy
después de pasar por muchos procesos de fe, tu fe crece, se desarrolla, vence. Gente muchas veces van a llegar a tu vida. No lo vas a lograr. Eso no se puede. Recuerda que Satanás habla. Y cuando Satanás habla, va a usar gente de tu entorno. Porque hay un detalle que se da. Que en la mayoría de los casos, y creo que muchas personas de las que me están mirando esta palabra también le está ministrando, no son gente de lejos, son gente de tu propio entorno que el enemigo usa para hablarte, para llevarte en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Son gente que te animan cuando Dios te dice no lo hagas. Y son personas que quieren desanimarte cuando Dios te dice manos a la obra. La fe siempre vendrá por el oír la palabra de Dios. Aquellas personas que caminan en obediencia, la obediencia es vital para alcanzar las promesas. Mientras tú caminas en desobediencia, todo se rompe, todo se quita, todo se desbarata, todo se desmenuza. Pero cuando caminas en obediencia, entonces ves a un Dios que te provee, ve a un Dios que te cuida y ve a un Dios que está contigo en cada momento y en cada estación de tu vida. ¿Sabes? Tú que le has creído a Dios por encima de las crisis. Quizás mucha gente no pensó que tú vas a llegar hasta ahora. No pensaron que tú vas a estar en este momento en el lugar y la posición en Dios en la que estás. Pero ahí te tiene Dios. Y de seguro es porque el Espíritu Santo te ha dado las fortalezas para mantenerte en obediencia. Porque Dios bendice la obediencia. Dios premia la obediencia de sus hijos y de sus hijas. Mira, cuando tú caminas en obediencia, tú sabes que la obediencia te da paz. La obediencia te da seguridad. Te da la seguridad que da la palabra más segura, que es la que Dios te está hablando a ti. Ahora bien, no dudes de lo que Dios te está diciendo. No dudes de lo que Dios te está hablando. Y este viernes, fin de semana ya, quiero decirte, reflexiona en este Desayunando con Jesús. Y entiende que el Dios que te llamó es el mismo Dios que te respalda. Es el mismo Dios que está contigo y que te dice, no temas, pero sé obediente. Y verás la mano de Dios. El mes de octubre está ya casi terminando. Nos quedan 2 meses y algunos días para que se vaya el año. Pero lo que Dios te dijo que es para ti, este año es para ti. Antes de que suene la campana de las 12 de la noche, que indique que entra el nuevo año, Dios cumplirá todo lo que dijo que es para ti si tú te mantienes en obediencia. Porque tu obediencia a Dios es la garantía de que las promesas de Dios se cumplan y no se retrasen en tu vida. Entonces, vamos arriba. Si Dios te dijo, es porque Él te puede fortalecer para que tú camines en obediencia a su palabra y a su llamado. No te detengas. Créele a Dios, porque hay un tiempo de expansión. Hay un tiempo de rompimiento como nunca antes para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. Lo que el diablo orquestó contra ti se destruye. Recuerda que es la fe la que vence los obstáculos. Es la fe la que vence el mundo. Es ella, es a través de la fe que nosotros crecemos y avanzamos en el Señor. Así que crece en la fe del Señor, crece en la gracia de Dios. El Espíritu Santo está contigo. Él fue el que te llamó. El que te llamó te respalda siempre y cuando tú seas obediente. Obediente a Él.
Qué tremendo, ¿verdad? Yo siento a Dios en este momento hablando con mucha gente. Déjanos en los comentarios cómo el Espíritu Santo te está ministrando a través de esta palabra. Compártela, porque sé que hay mucha gente que necesita esta palabra de parte del Señor, que lo va a levantar. Y tú predicas junto con nosotros cuando compartes estos videos. Y la gente puede escuchar la voz de Dios que le está diciendo lo que el Espíritu Santo está hablando para la vida de ellos, para la vida tuya en este momento. Es un tiempo de bendición, es un tiempo favorable. Y esa es la palabra que tengo en mí hace meses. Es un tiempo favorable. Y vivimos bajo ese favor y gracia de Dios. Es un tiempo favorable, el tiempo de Dios para ti. Llegó el momento de creerle a Dios, de ir por más. Vamos por más. Tú puedes. Dios lo dijo. Tú puedes. No vas a morir en el desierto. Tú no eres de los que mueren en el desierto. Tú eres de los que pasan el desierto. Tú no eres de esa generación que murió en el desierto y no pudo ver la tierra prometida. Oh, gloria a Dios. Porque para cada uno de nosotros hay una tierra prometida. Y esa tierra prometida es la promesa que Dios nos ha dado. No en el cielo, aquí. Escúchame, aquí. A Israel le dieron su tierra prometida. Y Abraham caminó en ella, dice la Biblia. Pero esperaba la celestial. Y aunque esperamos lo celestial, aunque esperamos lo que viene de arriba, el salmista dijo una vez, mi corazón desmayaría si no supiera que veré la bendición de Dios en la tierra de los vivientes, aquí en la tierra de los vivientes. Y sabes una cosa, hay cosas que Dios tiene para ti aquí en la tierra de los vivientes, aquí. Aunque estamos seguros que lo que recibiremos allá es mucho mejor y es eterno. Pero hay promesas de Dios para ti. Hay promesas de Dios para tu familia. Hay promesas de Dios para los tuyos. Hay promesas de Dios para tu ministerio, para tu llamado. Entonces créele a Dios por cosas mayores. Porque lo mejor para tu vida se está cocinando en la eternidad. Escucha esto. Y quiero que me escuches con mucha atención. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha entregado. No permitas que vengan aves de rapiña a querer comerte tu ofrenda a Dios, tu obediencia a Dios, como en el caso de Abraham, ¿recuerdas? Pero te diré lo siguiente. Hoy te levantas en el poder del Espíritu Santo y recibe las fuerzas que da el Señor para salir adelante. Y te digo esto, lo que Dios te dijo tiene cumplimiento. Va a cumplirse, va a suceder. No escuches la gente que te dice que no lo vas a lograr, que no va a poder, que todo se acabó. Mentira. Dios lo está haciendo para ti. Oh, gloria a Dios. Quienes quizás pudieron haber entendido si Abraham le hubiese dicho, voy a matar a Isaac porque Dios me lo dijo. Abraham calló su boca y fue a cumplir con lo que Dios le había dicho. Porque quizás mucha gente iba a decir, Abraham, te volviste loco, esa es tu promesa. ¿Cómo vas a sacrificar a tu promesa? Porque la gente nunca va a entender el trato de Dios contigo. Por eso hay cosas que no se dicen, solo se obedecen. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Hasta el próximo lunes, está atento, porque el próximo lunes estaremos con un Desayunando con Jesús, mucho más poderoso, mucho más glorioso, donde te voy a dejar el mensaje que voy a predicar esta semana en nuestra convención de jóvenes
del Concilio de Iglesia de Dios en Cristo en la República Dominicana, con el tema Juventud Consagrada. Así que recibe este desayunando y el lunes vas a recibir esa palabra poderosa que el Señor entregó en mi espíritu para los jóvenes de ese movimiento. Así que ora por nosotros y nosotros vamos a estar orando por ti. Y vuelvo y te recuerdo, ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.